todos. Vamos a continuar con nuestras actividades de esta séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales de la Unidad Académica de Ciencia Política. Agradecemos su presencia a todas y a todos y pues vamos a iniciar con esta presentación del dossier Desplazamiento forzado interno en México del siglo XXI, una crisis humanitaria invisibilizada, de Desacatos, revista de Ciencias Sociales, en la cual escriben la doctora Severine Durín, Morna MacLeod, Jairo Antonio López Malel y Maleli Linares Sánchez, Natalia de Marinis y Alba Patricia Hernández. En esta ocasión están con nosotros y nos acompañan la doctora Severine Durín, doctora en antropología de la Universidad de París III, Francia. Ella es SNI nivel 3. Sus líneas de investigación: antropología jurídica y estudios políticos, poder, democracia, violencia y género. Ella es franco-mexicana, es doctora en antropología por la Universidad de París III, Sorbonne, maestra en técnicas cuantitativas aplicadas a la economía por la Universidad de Orleans en Francia. Desde 2003 es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS del CONACYT, en su sede noreste ubicada en Monterrey, donde ha dirigido varios proyectos colectivos de investigación sobre indígenas en las ciudades, trabajadoras del hogar, desplazamientos forzados y las desapariciones de personas. Actualmente lleva a cabo la investigación Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Mexicanos y Desplazados en Nuevo León, en colaboración con el Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Nuevo León. Es autora de 7 libros, los más recientes: En busca de nuestros amores, 2020, Sálvese quien pueda, violencia generalizada y desplazamiento forzado en el noreste de México, y Trabajo en casa, trabajo del hogar de planta, género y etnicidad en Monterrey. Algunos de sus proyectos: Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Mexicanos y Desplazados en Nuevo León, Vulnerables a ser desaparecidas, Niñas y Mujeres Jóvenes en Nuevo León, Infancias amputadas, Adolescencias en riesgo, Niñez y Violencia Crónica en el noreste de México. Estará el doctor Jairo Antonio López. Sus líneas de investigación es Estado, regímenes políticos y conflictos sociales. Él es docente investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor en investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo, México, sociólogo de la Universidad de Antioquía en Colombia, miembro del Sistema Nacional, actualmente en el nivel 2. Es co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado y Violencias en México de Comexo. Hace parte del Seminario Multidisciplinario de Derechos Humanos de la UNAM. Fue coordinador de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, ganador del 12º Premio de Investigación sobre Sociedad Civil en México 2016. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre desapariciones, desplazamiento forzado, violencias y resistencias en México y Zacatecas. Sus áreas de trabajo: derechos humanos, acción colectiva, conflicto social, desapariciones y desplazamiento forzado interno. Sus diversas publicaciones académicas le pueden consultar en academia, en su ORCID. Ha escrito más de 32 papers, 13 capítulos de libros, 3 libros, múltiples artículos de opinión, entre ellos El tejido colectivo como práctica estético-política frente a las violencias en México. Este dossier de aquí va a ser Zona de Guerra, mejor retírense, violencia y desplazamiento forzado interno en Jerez, desplazamiento forzado interno en Zacatecas, movimientos sociales y comunicación, conservative, active y responsive to LGBT, de los derechos de movilización a nivel subnacional. Y la doctora Betsy Maleli Linares Sánchez, espero haberlo dicho bien, Maleli, para que no salga en tu post Facebook. Su línea de generación y aplicación del conocimiento, política y desarrollo. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras, nivel 1, periodista y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Es doctora y maestra en estudios latinoamericanos y especialista en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales por la UNAM. En 2019 fue galardonada con la medalla Alfonso Caso por la UNAM. También es doctora en educación y comunicación social por la Universidad de Málaga. Sus principales temas y líneas de investigación son Estado y sociedad, instituciones, procesos políticos y movimientos sociales en América Latina, procesos de paz como construcción social, la cultura en la formación de identidades y la relación entre comunicación y feminismo. En su experiencia académica ha estado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el área de comunicación y cultura y en la especialización en negociación y gestión de conflictos en la UNAM. También ha trabajado en el grupo de trabajo de investigación de Claxo, Pueblos Indígenas y Procesos Autonómicos. Ha trabajado en la coordinación, planeación, gestión y ejecución de proyectos sociales en el área de los derechos humanos con poblaciones campesinas en Colombia y ha trabajado como voluntaria de paz en México. Entre sus publicaciones destacan La Comunidad de Paz de San José de Apartao, La lucha por el territorio y el caminar de un pueblo con memoria, La fotografía como herramienta de análisis sociocultural, Aproximaciones visuales en Latinoamérica, el paro nacional del 21 de noviembre del 2019 en Colombia, de la indignación a la protesta, Colombia y México entre el neoextractivismo y las luchas territoriales. Ha participado en más de 16 capítulos de libros, 18 papers y múltiples trabajos de opinión. Pues después de esa larga presentación, le vamos a dar la palabra a la doctora Severine Durain para que empecemos esta presentación. Adelante, doctora. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos ustedes. Espero que me escuchen muy bien. Nada más tener esa confirmación para proseguir. Sí, perfecto. Muy bien. Confirmado. Pues primero quiero agradecer muchísimo al doctor Jairo López, ¿no? Por tener la iniciativa de realizar la presentación de esta revista en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realmente es muy valioso, ¿no? Que tengamos la oportunidad de compartir, difundir, ¿no? Con el público de estudiantes de la universidad y a quienes más nos hayan unido los trabajos que pues escribimos, ¿no? Pensando justamente en la interlocución, el diálogo académico y más allá también de la academia, que es un punto del que vamos a estar también practicando. Este número especial lo hemos coordinado mi colega, la doctora Mona MacLeod, ¿no? Que trabaja en la Universidad del Estado de Morelos, y yo. Ha sido una iniciativa pues de Mona, ¿no? Que me dijo, bueno, Severina, deberíamos hacer un número especial, ¿no? Para pues dar más a conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que se está investigando sobre desplazamiento forzado en el país. Y entonces, pues, invitamos al doctor Jairo López y a su vez quien invitó a Marely Linares, ¿no? A sumarse a esta iniciativa. Y escribimos cada un artículo para esta revista y también invitamos a Natalia de Marinis, colega también del CIESAS en Jalapa, a realizar comentarios. Pues lleva muchos años también trabajando esta temática. Y se nos unió también la doctora Alba Patricia Hernández, a quien comparte también los testimonios, digamos, de familiares de la Sierra de Guerrero también desplazados. Entonces, estas personas somos quienes integramos número especial, entonces, de la revista de Zacatos, que es del CIESAS, la institución en la que también me desempeño como investigadora. Creo que lo primero que es importante poner en la mesa es pues aclarar también de qué es lo que estamos hablando, porque bueno, hablar de desplazamiento forzado parece no es tan sencillo finalmente, a lo mejor que todos entendamos de qué se trata, ¿no? Hay que aclarar un poquito la terminología, me parece yo. Se trata pues de personas en situación de migración
forzada, ¿no? Inmigración forzada, ese es un término importante de distinguir justamente de la migración más bien con fines económicos, que es lo que regularmente se estudia, digamos, lo más en los estudios migratorios. Hay también migraciones por cuestiones de superación académica, ¿no? O para la reunión familiar, ¿no? De las personas, pero la que más, digamos, interés ha generado es aquella migración, digamos, con un proyecto, digamos, de superación económica, ¿no? Es así como muchas veces se entiende, y en nuestro caso es algo sumamente distinto. No es que la cuestión económica no sea importante, pero no es la prevaleciente. Las personas que migran de maneras forzadas y entonces, de acuerdo a una terminología legal, son personas desplazadas forzosamente, huyen de una situación de profunda inseguridad que pone en peligro su vida, ¿no? Y esto es lo que realmente está en la balanza en cada una de las situaciones que nosotros retratamos, digamos, en los artículos, ¿no? Que constituyen esta revista. Son personas que en un momento dado se tienen que ir, ¿no? No es que se quieran ir para ver si pueden estar mejor allá, a lo mejor tener un mejor trabajo, una mejor situación. No, son personas que sean obligadas, y por eso el término forzadas, a irse del lugar donde viven, ¿no? O sea, una comunidad rural, urbana, y entonces huyen, básicamente. Ese es un término que restituye también muy bien la experiencia de las personas. Entonces es algo que no es programado, preparado, ¿no? Hay un carácter sumamente repentino, ¿no? De ese tipo de migración y del desplazamiento forzado. También el por qué usamos este término de desplazamiento forzado, o se le conoce legalmente como desplazamiento interno forzado. Esto viene de la terminología legal, ¿no? Del derecho internacional, más bien, que tiene que ver con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento, sobre las personas internamente desplazadas, porque así se titula esta ley, que es soft law, es decir, estos como acuerdos internacionales que no llegan a ser vinculantes, y en este caso estos principios rectores que acabo de mencionar han sido firmados y acordados entre los países que son parte del sistema de las Naciones Unidas en 1998. Entonces refieren, digamos, a los derechos de las personas internamente desplazadas y las obligaciones de los estados partes, ¿no? Ahora bien, la terminología de desplazamiento interno forzado se ha creado para diferenciarlas de las personas refugiadas, es decir, de las personas que salen de igual modo huyendo de sus comunidades y de sus países y buscan el resguardo en otro país, ¿sí? Entonces, ya hay un derecho internacional desde muchísimo más tiempo antes, desde 1951, ¿no? Con el Convenio de Ginebra, para las personas refugiadas, que obliga a los estados, pero así están obligados a otro nivel que con las personas desplazadas internamente, ¿no? A no devolverlas a sus países de origen, brindarles, digamos, el resguardo que esas personas están buscando. Entonces, décadas después, esos mismos estados firmaron esos principios rectores, ¿no? Acerca de las personas internamente desplazadas, para hablar de aquellas personas que del mismo modo huyen, se ven obligadas a irse, se movilizan, o sea, se desplazan, ¿no? Pero que se resguardan en otros espacios de su país, ¿no? De ahí, digamos, surge esta terminología que es, digamos, importante aclarar. Entonces, la academia hemos ido aceptando, utilizando esa terminología, ¿no? De las personas internamente desplazadas, aun y a pesar que, vamos a decir, hay discusiones, ¿no? Porque no podemos estar nada más utilizando los términos legales como si fueran conceptos científicos, hay que decirlo, ¿no? Pero sí no, los hemos hecho nuestros. Y en este caso, lo que podemos ver en este número de la revista es que no nada más tenemos personas internamente desplazadas que se quedan en el país, pero también tenemos personas desplazadas forzosamente fuera de su país. Son casos, por ejemplo, que yo expongo en mi propio artículo, personas que se fueron hacia Texas, por ejemplo, ¿no? Eh,
Sin embargo, no es porque se fueron hacia los Estados Unidos en este caso que solicitaron la condición de personas refugiadas, ¿ok? Entonces están, digamos, no es porque se fueron fuera de su país, ¿no? Que llegan a ser reconocidas como personas refugiadas. Para esto hay todo un trámite legal que además hay que decirlo, en los Estados Unidos, en Texas particularmente, 98 de las personas mexicanas solicitantes de refugio no lo obtienen. ¿Ok? Porque los jueces, digamos, en los Estados Unidos de migración no los ven como personas que huyen por la violencia, sino como personas que finalmente están buscando una mejor calidad de vida en términos más bien económicos. Las personas mexicanas son vistas como personas pobres, ¿no? Que están yéndose por cuestiones económicas, cuando hoy en día muy claramente las personas que llegan a los Estados Unidos llegan más bien por cuestiones de inseguridad, ¿no? Entonces hay como todo un campo enorme hay de discusión que tener, ¿no? Sobre estas distintas razones por las cuales las personas migran y se movilizan. Entonces, habiendo aclarado lo anterior, estamos en un caso, digamos, de migración forzada, ¿ok? Eso es lo que estamos como analizando y nos pareció como académicas y académicos muy importante realizar estas investigaciones, yo creo que sencillamente para decir que existe, ¿no? Existe, es algo que sucede, las personas en México que se ven obligadas a huir porque su vida peligra por razones de inseguridad variadas, ¿no? Pero que finalmente les afecta de una manera tan extrema, tan dramática, que tienen que irse, dejar sus casas, sus comunidades, se rompen sus vínculos, ¿no? Familiares, vecinales, comunitarios, porque no hay condiciones para seguir viviendo donde se encuentran. Entonces, desde la academia estamos, por supuesto, para explicar, ¿no? Qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, y sencillamente para documentar, porque el trabajo de documentar es siempre fundamental, ¿no? En lo que estamos haciendo. Finalmente son, de algún modo, son también fuentes, ¿no? Para también los historiadores más adelante o para las personas que se preguntan en un momento dado cómo es que estaban las cosas. Yo siempre tomo un poco así mi trabajo, ¿no? Cuando cuando empecé a interesarme en el desplazamiento forzado fue como en el 2011 y claramente en ese momento ese era un interés muy fuerte mío, ¿no? De como documentar qué es lo que está pasando para las generaciones futuras, yo siendo mamá de un niño de 7 años entonces, ¿no? Y personalmente sentía mucha rabia que mi hijo tuviera que vivir lo que estábamos viviendo, ¿no? En este momento. Y bueno, documentar, explicar y también aportar finalmente elementos de juicio, ¿no? Para que haya cierto criterio para la toma de decisiones. Entonces también desde la academia también existe una obligación, a mi modo de entender, y sé que la gente que aquí se encuentra también, de colaborar con los actores sociales, de sociedad civil, pero también de gobierno. Siempre hay personas dispuestas con las cuales podemos finalmente sumarnos, ¿no? Digamos, para el bienestar de las personas. Entonces, por todas estas razones, es importante, digamos, realizar como investigación y bueno, eso es lo que nos motiva, ¿no? También a conjuntarnos y a hacer como una revista. Severi- Doctora, disculpa, parece que tuvimos un problemita aquí de internet en nuestra unidad. Yo espero, no se preocupen, cuando esté bien me avisan. Ok, adelante. ¿Ya está? Sí, listo. Perfecto. Estuvo bien porque así me pude tomar un poco de café. Entonces, sigo. También me parece explicar que este fenómeno del desplazamiento forzado en México, pues no es nuevo, ¿no? Es decir, no es algo nada más del siglo XXI, incluso no nada más es un fenómeno que tiene que ver con el contexto de violencia y militarización del que hablaré enseguida. Em,
Y hoy en día los fenómenos que estamos viendo tienen como ciertas características específicas, ¿no? Y digamos, los que analizamos se derivan de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que se emprendió a finales del año 2006, ¿no? Y ahí es donde cambiaron finalmente ampliamente las condiciones de seguridad pública, las acciones de seguridad pública y, a ver, un momento, ahora soy yo, aquí tengo que apagar algo, aquí, ya. Podemos, por ejemplo, en este, Doc, a lo mejor tu cámara estará cerrada. mi cámara está abierta, mi micrófono también. Ujú. Sí, adelante, continúa. Perfecto. Ujú. Muy bien. Entonces, como vamos a decir, eventos previos de desplazamiento forzado en la revista, por ejemplo, en mi texto hablo, por ejemplo, de la Operación Cóndor, ¿no? Que como sabemos, pues no es una estrategia contra que se implementó, digamos, entre los Estados Unidos y distintos estados de Latinoamérica, ¿no? Entre los años 70 y 80, básicamente, y en el caso de México, pues también se llevó a cabo la Operación Cóndor, más específicamente en lo que viene siendo la zona del Triángulo Dorado. Entonces, entre el 76 y 82 ha habido como distintas operaciones con despliegue de Fuerzas Armadas, ¿no? En este caso, en esta zona, ¿no? Enclavada en la Sierra Madre Occidental, que generó finalmente homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado de las poblaciones, ¿no? Entonces, ya como hay, ese es como un ejemplo de evento previo, o por supuesto también en el caso, digamos, de la intervención en Chiapas, ¿no? Del 94 en adelante por parte del ejército mexicano, que ha sido desplegado y él... ha habido también fuerzas paramilitares involucradas y el desplazamiento forzado, digamos, ha sido más bien como una estrategia contrainsurgente en este momento. Y la temporalidad en la que nos encontramos y que estamos más bien analizando tiene que ver con la militarización de la seguridad pública desde finales del 2006. Digamos, había algunos ensayos de militarización previos, pero como tal, como una política así como muy consistente, fue con el presidente Felipe Calderón, ¿no? Y que finalmente consistió en la realización de operativos conjuntos, ¿no? En distintas regiones del país para contrarrestar lo que se llamó narcotráfico, luego se rebatizó la delincuencia organizada, que no es lo mismo, y bueno, es en este marco, digamos, de militarización, ¿no? De la seguridad pública que han tenido lugar, ¿no? Estos eventos de desplazamiento forzado. Y bueno, entonces, el asunto es que ocurre, ¿no? Sin embargo, por parte del Estado, el reconocimiento ha sido como, pues muy tardío, ¿no? Que estuviera ocurriendo entre el 2006, digamos que empieza esta estrategia, ¿no? Que empieza a ver como un poco los primeros como eventos de desplazamiento forzado se masifican, ¿no? Mucho en torno a 2008, 2009, 2010 y el reconocimiento del Estado ha sido hasta el año 2018. Sin embargo, no tenemos un conteo oficial de las personas internamente desplazadas en el país, sino que podemos hacer estimaciones, ¿no? Con base a dos fuentes principalmente, el monitoreo que desde sociedad civil se ha estado haciendo, ¿no? En la Comisión Mexicana para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que desde 2010 han estado realizando, siguiendo sobre todo las notas de prensa, y ahí quiero subrayar y finalmente agradecer el trabajo que las reporteras y reporteros hacen en todo el país, informando los eventos de desplazamiento forzado, porque gracias a ellas y ellos es que podemos tener esas informaciones y poder hacer ese conteo. Hemos de entender que si llegan a enterarse de que hay personas que se desplazan es porque son eventos relativamente masivos, por lo menos hay 2, 3 familias, 10 que se van, si no, no es nota, ¿no? Pero en este caso, las personas, una familia que se va,
¿no? Esto no va a dar lugar a notas de prensa. Entonces, hay una evasión, digamos, de la información, o sea, de una microrealidad, ¿no? Que son las familias, personas que huyen de manera no masiva. Este tipo de información la podemos recuperar a través de la Encuesta Nacional sobre Victimización, o conocida como ENVIPE, que se realiza cada año por el INEGI. Y hay una pregunta sobre el número de personas que cambiaron de residencia en razón de la inseguridad, y para los últimos datos que tenemos, mientras la Comisión Mexicana nos habla de casi 400,000 personas, creo que son 386,000, algo así. Los datos de la INVIPE más bien se acercan a los 800,000 personas, el doble, ¿no? Entonces, realmente es cuantioso, o sea, esto nos da una idea de la importancia del fenómeno. Y hay que pensar que la ENVIPE, pues, es una que se realiza como cada año, ¿no? Entonces, pues son los datos del año anterior que tenemos, ¿no? Ahí representados, ¿ok? Entonces, eso es lo que sabemos, digamos, no tenemos un estado que cuenta, que censa, ¿no? Sin embargo, esta herramienta del INEGI nos permite tener una idea de que más o menos tenemos a 800,000 personas que se tuvieron que cambiar, por cuestiones de cambiar de residencia, por cuestiones de inseguridad, perdón, lo cual pueden entrar en la categoría de personas desplazadas forzosamente, ¿no? Lo hicieron por inseguridad. Ahora, vemos las limitaciones de un análisis de carácter cuantitativo, lo que acabo, digamos, como de hacer, y la importancia también de entender más bien de la mano con las personas, ¿no? Que se encuentran desplazadas, porque eso finalmente nos dice mucho más acerca de qué es lo que está pasando, en qué circunstancias se van, el por qué se van, cuáles son sus experiencias también como de desplazamientos, para como ahondar, ¿no? En el conocimiento que tengamos y en las explicaciones y, por supuesto, la búsqueda también de soluciones, ¿no? Entonces, ahí en este número de revista tenemos varios escenarios o contextos, digamos, desde los cuales las personas se vieron obligadas a migrar, a desplazarse. Hay varios escenarios del norte del país: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, en el caso de lo que yo estudié, de Zacatecas, ¿no? Con las compañera y compañero Jairo y Maleli en Zacatecas, Morelos y Guerrero con el Tajo de Maclod. Eh, en cuanto a los destinos, pues son variados, ¿no? Tanto dentro del país como fuera del país. Es obviamente como son unas pinceladas, ¿no? De distintas situaciones. No pretendemos cubrir todo el país, ¿no? Sino que tratar de llegar a entender a profundidad, ¿no? Deteniéndonos a hablar largamente con las personas, conviviendo con ellas para entender a profundidad qué les está pasando. Quiero decir que en este número, por supuesto, que hubiera habido muy bien estudios de caso de otras regiones donde hoy en día la situación también está muy difícil, como Chiapas, Michoacán, ¿no? Sin embargo, tenemos una cierta representatividad bastante interesante, ¿no? Con trabajos que ahí se presentan. Algo más también que quisiera destacar es que los distintos estudios evidencian la diversidad de situaciones. No podemos decir que hay un perfil, ¿no? De personas que se ven obligadas a desplazarse. No. Y eso es muy interesante porque la realidad es que afecta a toda la sociedad. Habrá grupos que la van a vivir de una manera mucho más difícil, a lo mejor para insertarse en la sociedad de destinos que otros. Sin embargo, nadie está a salvo. Y yo creo que eso es importante ponerlo en la mesa. Nadie está a salvo y hay una gran diversidad. Hay mucha desigualdad también entre los casos, pero vamos a tener tanto casos como de familias del medio rural, en las que también a lo mejor pensaríamos más en un inicio, con los casos de Zacatecas, ¿no? Los casos de la Sierra de Guerrero, o de poblados de Tamaulipas como San Fernando, ¿no? Pero también tenemos personas de medios urbanos, con muchos casos
del noreste del país, pues bueno, de Monterrey, de la comarca lagunera, de ciudades como Bronzeville, etcétera. Entonces, sí hay una diversidad de los escenarios de origen y las cuestiones de clase, gente más bien con perfil como campesino, ¿no? Familias de comerciantes medios hasta empresarios, entonces realmente todo el mundo se ve como afectado. Y también en cuanto a los destinos, ¿no? Como podemos notar. Y por supuesto también la cuestión étnica es importante. Dentro de los casos que presentamos hay familiares indígenas, en este caso, por ejemplo, de Raramuris, ¿no? De la Sierra Tarahumara, desplazadas hacia la ciudad de Chihuahua. Ahora, a pesar de la diversidad, ¿no? Que es algo que siempre buscamos reconstituir desde una perspectiva antropológica, ¿no? Digo, soy antropóloga, ¿no? También es importante encontrar herramientas, ¿no? Es decir, las herramientas estas que nos gustan, los conceptos y las teorías, para tratar de ordenar y dar cuenta de esta realidad y volverla más inteligible, ¿no? Porque la diversidad está bien, y es fundamental entender, ¿no? Que en este caso todo el mundo se ve afectado, afectada, pero sí hay cuestiones comunes y afortunadamente, digamos, contamos con buenas herramientas en materia de análisis de las violencias, ¿no? Es desde hace pues décadas atrás, digamos, en la academia, en el mundo, se viene pues trabajando finalmente esa cuestión de las violencias. Y para pensarlas contamos con buenas herramientas, ¿no? Que más o menos todas y todos en nuestros números citamos a un conjunto de autores que son como básicos y que pues me voy a permitir compartirles, por ejemplo, un esquema, ¿no? Que también encontrarán en la revista. En este caso, ahí quiero compartirles el triángulo de las violencias de Joan Galtung. Bueno, Joan Galtung es un autor que me gusta mucho también porque es un matemático que luego se metió a pensar en cuestiones, digamos, como de conflicto y de paz, y se le agradece muchísimo haber abierto, digamos, como su mirada para tratar de entender algo tan, pues, pertinente e importante, ¿no? Para la humanidad, que son las violencias. Entonces, las herramientas que nos ofrecen Joan Galtung son realmente muy buenas, para decirlo de una manera así como muy sencillas, porque nos ofrecen mucha claridad. Lo que nos dice básicamente Joan Galtung es que hay violencias que son visibles, ¿no? Y que son las que se encuentran arriba de este triángulo que podríamos también considerar como un iceberg, ¿no? Y ahí sí pueden ver el nivel del agua, ¿no? Que deja ver la parte arriba del agua del mar, ¿no? Que es la violencia directa, es decir, lo que nuestros ojos alcanzan a ver es la punta del iceberg, ¿ok? Y entonces esta es la violencia directa, es decir, esta violencia que se expresa en golpes, en amenazas, en las guerras, el desplazamiento forzado de personas. Es como una evidencia, algo que se ve, las personas que huyen, ¿no? Digamos, ¿no? Las ejecuciones, las desapariciones, todos los horrores que conocemos y que son parte de lo que se muestra mucho en los periódicos, ¿no? En los medios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y estas son las violencias visibles. Sin embargo, Galtung nos dice, bueno, pero hay otras violencias mucho más soterradas y son las que están debajo del agua. Son estas otras violencias invisibles y que como académicas y académicos nos toca finalmente entender, explicar y explicar cómo las unas y las otras también se refuerzan las unas y las otras, ¿no? Porque eso es lo que analiza finalmente Joan Galtung. Entonces, nos dice hay otras violencias como las violencias culturales que normalmente no vemos en razón, digamos, de nuestro etnocentrismo, diríamos los antropólogos, ¿no? Todas las representaciones sociales que hacen que finalmente a lo mejor vamos a tener una cultura de la violencia sumamente patriarcal, ¿no? Donde nos van a encantar los hombres armados y con armas largas, ¿no? La gente uniformada que va a andar en la calle presumiendo de su fuerza en nombre del Estado. Entonces también este lado como muy heroico, nacionalista, eso es violencia cultural.
pero como lo es también toda la internalización de desigualdades como muy claramente de género. Eso se ha estudiado muchísimo. Bourdieu, este sociólogo francés que seguramente conocen, él habla de violencia simbólica acerca de cómo las mujeres y los hombres internamos ciertas representaciones acerca del deber ser mujer, del deber ser varón, del cómo nuestra vida cotidiana, por ejemplo, decimos calladita te ves más bonita. Bueno, pues eso es violencia cultural, ¿no? Y cómo finalmente las mujeres aprendemos a través del juego de la socialización a guardar silencio, ¿no? Aun cuando disentamos en un momento dado, ¿ok? O como para los hombres están ellos sí formados a eh, expresar al desacuerdo, enojarse y agarrar las armas justamente para dirimir un conflicto o golpear, ¿no? Entonces, esto sería como violencia cultural, ¿no? Y la violencia estructural que también es la manifestación, una de las manifestaciones como más soterradas, ¿no? En el sentido de que ahí es donde ciertas poblaciones están privadas de acceso a ciertos derechos, la salud, ¿no? La justicia, la educación, etcétera. Entonces, se expresa más bien como la desigualdad, ¿no? Dentro de una comunidad, de una sociedad, ¿no? La marginación en la que se encuentran ciertos sectores en relación a otros. Todas estas violencias se interrelacionan las unas con las otras y se refuerzan, ¿no? Es decir, es, por ejemplo, la violencia cultural en un momento que va a justificar que si una mujer no se queda calladita, pues la vamos a golpear para que él se calle. Entonces, de ahí la violencia directa que se justifica, ¿no? Entonces, te tendrás que callar, ¿no? Y entonces voy a golpear, ¿ok? Entonces, existe una relación con esto. Pero también va a tener una consecuencia en términos de violencia estructural, porque no es bienvenido que estudies. Entonces, pues ya que terminaste secundaria, de todos modos te vas a casar, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a estudiar? Entonces, se te margina tu derecho a la educación, ¿no? Se te priva de tu derecho a la educación. Y entonces, dentro de la sociedad, las mujeres regularmente tienen menores niveles de educación. Entonces, esto es como violencia estructural, como también. Pero lo vamos a ver manifestarse en las poblaciones indígenas, rurales, con menor acceso también, pues a la salud, ¿no? A la educación, ¿no? Etcétera, a la justicia, al acceso a la justicia, entre otros derechos de los que se ven privados, ¿no? Y del mismo modo, esto es lo que en un momento dado propicia también una mayor violencia directa. Entonces, quise compartirles a ver, ¿cómo quito esto? Ya. Compartirles esta gráfica. em, este esquema, perdón. Quisiera dejar de compartir, nada más voy a abrir esto, si me esperan un poquito. Mm, Un segundo. Sí, sí. Voy. Déjale compartir ya lo muestro. Sí, ya regresé. Muy bien. Y bueno, hay otros autores muy importantes, ¿no? Como Nancy Shepherd-Luke o Philippe Bourgeois, que hablaron después de Galtung del continuum de violencias y de cómo se concatenan esas distintas violencias, ¿no? Influenciados por Galtung, y lo refinaron y bueno, ofrecen como más, más propuestas. Esto es como importante decir que no nos podemos quedar nada más en las violencias directas, porque la narrativa gubernamental que hemos tenido en los últimos 18 años es que es el narcotráfico, ¿no? Que nos tiene rodillas en el país. Y entonces esa como su responsabilidad de este actor que casi fantasioso, ¿no? De los narcos, ¿no? Estas personas malas, ¿no? Según la narrativa gubernamental, que nos tienen como estamos. Sin embargo, no nada más es eso, hay profundas desigualdades que están ahí, que constituyen violencias estructurales, hay violencias como culturales, pero también hay distintos actores, y yo creo que todos los textos contribuimos a mostrar que hay violencia de Estado, ¿no? A través de la militarización, del control de los medios por las autoridades, por la impunidad en materia de justicia,
Hay otras violencias también como el racismo, ¿no? Que son sumamente potentes en un momento para marginar a las personas desplazadas, que son racializadas, pero también el mercado que finalmente mantiene la precariedad a ciertas poblaciones o finalmente pues que despoja, ¿no? Que despoja a las personas de sus, no sé, de los bosques, de sus territorios, etcétera. Entonces, yo creo que esa es como la bondad de la información que nosotros aportamos y verla de manera conjunta con esa propuesta teórica. Se me hace que a lo mejor ya estuve em, hablando un buen tiempo. Por favor, díganme si hablo un poquito de mi texto o si quieren seguir ustedes. Jairo, me gustaría Si saber. quieres, si quieres, damos paso a la siguiente parte y al final si te hacen preguntas o comentarios. Perfecto. Ujú. Gracias, Severin. Bueno, gracias, Severin. Entonces ahora continuamos, Manuel y yo, si nos apoyas con la presentación, Carlos. Vamos, después del panorama general que nos da Severine, y que está muy bien que haya terminado con esta reflexión conceptual sobre el marco analítico que integra los textos del dossier, vamos a presentar, Manuel y yo, un poco los resultados del trabajo que nosotros presentamos en la revista. Esto, más que una reflexión sobre la revista, queríamos presentar el trabajo porque tenemos como pocos espacios de difusión y socialización. Y a lo mejor ustedes se preguntaban, bueno, estos dos profesores colombianos acá en Zacatecas, pues a veces investigamos y uno de los productos de esas investigaciones es este que acá presentamos en el dossier. Lo vamos a hacer eh, a dos voces porque, bueno, es un trabajo colectivo. Primero, pues compartirles que el artículo de nosotros se titula "Aquí va a ser zona de guerra, mejor retírense", que es uno de los testimonios que recolectamos en el trabajo de campo, violencia y desplazamiento forzado interno en Jerez, Zacatecas. Es parte de un proyecto de ya 2 años y medio que llevamos acá desarrollando en el Estado. Y en particular este producto, a diferencia de otros que hemos elaborado, tiene un carácter muy cualitativo. Es de Zacatos, es una revista de antropología social, pero siempre vinculándolo con la reflexión conceptual, digamos, y analítica más estructural. La tesis principal de nuestro artículo es que los episodios de desplazamiento forzado en Zacatecas, específicamente los de la Sierra de Jerez, que fueron los que nosotros estudiamos, fueron producto o han sido productos de acumulados de violencia. Esto se vincula ya un poco con lo que decía Severine, marcados por la permisividad gubernamental. Esto es muy importante porque todo lo que les vamos a presentar se inscribe en un contexto de permisividad del Estado. A veces decimos, bueno, pero el Estado no es el que los desplaza, pero en la inacción intencionada, ahí ya hay una acción, ¿cierto? Y que esos desplazamientos siguen una lógica de tierra arrasada por la guerra para, digamos, la reproducción del capitalismo. En ese sentido, bueno, nosotros entendemos a la violencia, a las violencias, como acciones que tienen sentidos y racionalidades comunicativas dirigidas a poblaciones, buscando ejercer formas de control y orden. Y esas violencias, bueno, se presentan en términos de acumulados, es decir, no podemos pensar solo desplazamiento, aparte desaparición, aparte homicidios, no, son todo un acumulado, un entramado, pero lo importante acá es que nosotros las definimos desde su dimensión de sentido, es decir, a las personas las desaparecen, las desplazan, las torturan, las violan, etcétera, etcétera, siguiendo una lógica de sentido, una lógica comunicativa para ejercer control y orden en los territorios. Ese, digamos, es el punto de partida teórico, conceptual. Bueno, las zonas, los episodios de desplazamiento forzado que se dieron en Zacatecas entre el 2020 y 2023 están, digamos, concentrados aquí en este mapa que hicimos muy artesanalmente. En los circulitos negros vemos las zonas donde se dieron episodios de desplazamiento masivo. Esto también es importante decirlo porque, como decía, hay desplazamiento individual o familiar y nosotros solo nos abocamos a estudiar el desplazamiento masivo, pues cuando se desplazan 5 o más personas. Incluso en el solo caso de Jerez se habla de que en un año hubo más de 4.000 personas desplazadas.
Recuerden que Jerez es un municipio que tiene 60.000 habitantes, entonces vemos la dimensión y la magnitud de esa violencia. Entonces nos concentramos en el caso de Jerez y particularmente en el caso de la Sierra de los Cardos, que es esa zona del municipio de Jerez, donde empieza, digamos, y se conecta el estado con la Sierra Madre Occidental, que bueno, no les voy a explicar a ustedes, mexicanos y mexicanas, qué implica la Sierra Madre Occidental en la historia, digamos, de México y particularmente en la historia de la guerra contra las drogas, que es el marco, digamos, estructural del prohibicionismo en el que se inscriben todas estas violencias y estas guerras. Metodológicamente seguimos una estrategia cualitativa basada en la reconstrucción de la experiencia de una familia de la localidad. En este caso, en este artículo, nos abocamos solo al caso de la localidad de Palmas Altas, que es una localidad con un poco más de 300 habitantes, que se encuentra Carlos, sí, la siguiente por favor, que se encuentra aquí en el corazón de la Sierra de los Cardos, es este circulito en la izquierdo del mapa, de 300 habitantes, que entre el 2021 y 2022 fue desplazada totalmente la comunidad. Ya hoy hay retornos temporales, ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, metodológicamente, reconstruimos la historia de una familia que sufrió doble desplazamiento, una familia constituida por 6 integrantes, una historia a profundidad, y eso lo complementamos con otras entrevistas a otras personas desplazadas, archivo hemerográfico y análisis de contexto. Rápido, la Sierra de los Cardos, seguro ustedes saben más que yo porque ustedes son los zacatecanos y las zacatecanas, es una zona, digamos, que históricamente ha sido muy importante en el estado por su perfil agrícola y ganadero, ¿cierto? Aquí estamos hablando de desplazamiento en zonas agrícolas y ganaderas, a diferencia del desplazamiento histórico que se ha documentado en Zacatecas en zonas de minería, y eso también lo hace, digamos, particular y muestra también cómo estas lógicas de las violencias del capital se expanden a todas las formas de reproducción de la vida. Y esta sierra, esta zona de la Sierra de Jerez, históricamente, digamos, se había visto afectada por 2 procesos estructurales muy importantes. Primero, las reformas neoliberales al campo desde los años 90 a la fecha, que desestructuraron y acabaron por completo con las posibilidades de reproducción de la vida agrícola, ¿sí? Y bueno, como dice y ha documentado un profesor de aquí de la UAS, Rodolfo García Zamoras, estas reformas neoliberales al campo generaron que estas zonas rurales hayan terminado siendo condenadas a la pequeña producción no tecnificada familiar y a un proceso de migración internacional, por un proceso de despoblamiento, ¿cierto? Y este proceso de violencia y de desplazamiento forzado que se da del 2020 a la fecha, lo que hace es reforzar esta tendencia de desestructuración del campo, de despoblamiento, incluso en otro texto yo hablo de una etapa de despoblamiento armado, diferente a la del despoblamiento estructural por las reformas económicas neoliberales, y se presenta entonces, luego de más de 20 años de reformas neoliberales que han hecho de esta zona del Estado una tierra de cultivo para el desarrollo de economías ilegalizadas, ¿cierto? Aunque aquí no hablamos mucho de esas economías porque en Zacatecas no se producen ni se circulan ni pasa nada de eso, pero la realidad es que es así. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con la descripción del caso de Palmas Altas, que como yo les decía, es una comunidad ubicada en la Sierra de los Cardos con 300 habitantes y que llegó en un momento a estar totalmente despoblada. Se hablaba de que se quedaron 3 familias en Palmas Altas en medio de estos múltiples episodios de desplazamiento y muchos de los testimonios y de lo que vamos a ver hace parte también del trabajo de campo que nosotros hemos realizado. Bueno, pues estas son algunas de las imágenes que realizamos pues en el trabajo de campo, y estos 3 elementos de los que nos habla Jairo, de las reformas neoliberales del campo, de la migración internacional y de la desestructuración y despoblamiento, quisimos reflejarlo a través de los testimonios de esta familia que nos mencionaba en el tema de las reformas neoliberales y del campo,
cómo estos episodios de desplazamiento forzado interno hicieron que ellos que se dedicaban a la siembra de durazno y frijol, pues tuvieran que dejarlo, ¿no? Tuvieran que desplazarse a la cabecera municipal de Jerez. Él, que era uno de los encargados, el padre, de los cultivos de, digamos, de su parcela y de otros vecinos, tuviera que irse. Entonces, queremos compartirles algunos de los testimonios. Aquí en otro ranchito que se llama Cieneguitas de Fernández, pues ya se oía que ya andaban otros que estaban armados, pero todavía no sabíamos ni siquiera quiénes eran en ese momento, pero que eran los de Sinaloa y que acá los de Jalisco. Bueno, dije, pues yo no sé cómo trabajan ellos o cómo. Total, ya se empezaban a ver aquí las balaceras y carros quemados, como ese que vimos ahí. Al principio yo sí pensé que estaban jugando. Entonces lo que nos mencionaba el padre de familia es que llegaron distintos actores a la comunidad a solicitar servicios de mecánica. Trabajaba además del campo la mecánica y fueron llegando más y más. Entonces, menciona, se empezó a sentir el ambiente bien pesado, de miedo. Y ese domingo por la tarde también había un muchacho cuidando sus vacas por ahí, por el río, y nada más que otro, que no regresó. Dentro de los testimonios también nos mencionaban que varios de los habitantes fueron desaparecidos, los desaparecían por algunos días, pues sufrían episodios de tortura para indagarlos de diferentes maneras. Algunos volvieron, pero más adelante que fueron desapareciendo más personas de la comunidad, ya no regresaron. Y en el tema del fenómeno de la migración, pues muchos decidieron irse a Estados Unidos y no regresar. De esas 300 personas que nos menciona Jairo, aproximadamente hay 100. Él tuvo un episodio de doble desplazamiento. Voy a compartirles otro testimonio. Dije, ahora sí, en cuanto amanezca me voy del rancho. Se me hizo largo para que amaneciera. Se hicieron las 4 de la mañana y yo aquí en el patio que no hallaba ni qué hacer. Estaba yo aquí a las 4 de la mañana cuando voy oyendo una descarga de cuerno de chivo parejita. Ta, 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 ta. Miré, descansé tanto, dije, ya no andan aquí. Se fueron para otro ranchito. Aquí se llama Juana González. Bueno, un poco la idea de resaltar los testimonios es ver cómo desde las experiencias individuales se cruzan todas estas condiciones estructurales de las que ya habíamos hablado. Los primeros episodios de desplazamiento entonces en la Sierra de Jerez y en particular en la localidad de Palmas Altas se vieron luego de un acumulado de violencias que la comunidad ya venía sufriendo, es decir, como decía ahora Severine, el desplazamiento forzado se caracteriza por la huida, la supervivencia, pero es producto de un acumulado previo a violencias. Y por eso esa sección la llamábamos desplazarse o desaparecer, porque básicamente las comunidades de Jerez empezaron a desplazarse cuando ya en cada una de las familias había por lo menos una persona que había sido desaparecida o torturada. Y bueno, seguramente si ustedes ven los discursos oficiales, eso nunca lo ven cuando hablan del desplazamiento. Siguiente, por favor. Ahora, la segunda dimensión que queremos resaltar tiene que ver con el desarraigo y los quiebres vitales. Cuando una comunidad decide desplazarse por esta condición de huida y de supervivencia, pues está rompiendo con los vínculos de su vida, ¿cierto? Con las formas de reproducción de su vida comunitaria o incluso de reproducción de su vida individual. Muchas de las personas que se desplazaron de la Sierra de Jerez fueron al casco de Jerez, al casco urbano, que queda como a 40 minutos, ¿no? Es que me dormí en el camino las veces que como a 40 minutos, o vinieron a Zacatecas o fueron a otros estados como San Luis, Aguascalientes, y otra cantidad no menor se fue hacia Estados Unidos.
Como les decía yo ahora, esta es una zona histórica de migración y por ello tenían todas estas redes y ese capital familiar para poder huir hacia Estados Unidos. Incluso la familia de la que reconstruimos el testimonio a profundidad tuvo un primer periodo de 1 año de huida a Estados Unidos porque podían ir por el permiso de turistas. Pero tuvieron que regresar porque no se podían quedar más tiempo y porque más integrantes de su familia seguían siendo víctimas de desplazamiento, incluidos sus padres, los abuelos y las abuelas de otras comunidades. Entonces les tocó regresar de Estados Unidos para cuidarlos en el casco urbano de Jerez. Lo que implica para una comunidad rural ir a un casco urbano es un proceso muy brutal no solo de desarraigo, sino también, digamos, de desestructuración del sentido propio de la vida. Y eso tiene que ver con lo que Severino llamaba ahora esas violencias culturales y también simbólicas. Nos decían ellos, nosotros vivíamos aquí en un rancho con hectáreas donde todos los días nos levantábamos a las 4 de la mañana a atender nuestros animales y atender nuestra producción y nos tocó irnos a Estados Unidos a trabajar de obreros, a vivir en una habitación de 2 metros cuadrados. Y en medio de esos procesos de desplazamiento, de desarraigo, sufrieron enfermedades, incluso uno de los integrantes de la familia sufrió de problemas de la atención, etc. Entonces estos son ese tipo de efectos que vienen acompañados con el proceso de desplazamiento, esas otras violencias de las que nunca nos hablan. También, y con esto termino esta sección, a ese proceso de desarraigo y ese quiebre vital viene también acompañado con un quiebre de las formas de la reproducción tradicional de la vida rural, que nos guste o no son las formas, digamos, de reproducción de la vida en el campo. Y nos encontramos con un episodio que fue muy fuerte, donde uno de los padres de familia que sufrió estos desplazamientos nos contaba lo que para él había implicado el tener que irse de su rancho a un casco urbano y haber dejado todas sus trocas en el rancho, por todo lo que implica la troca, las camionetas, digamos, dentro de las culturas rancheras, ¿cierto? La reproducción de las masculinidades, etc. Y nos decía, yo teniendo aquí trocas encerradas, por así decirlo, y yo allá también aparte, y la otra del corralón, bueno, dije, ¿qué está pasando? Algo no está bien. Y luego ahí con mi niño, ese era el coraje que me daba conmigo mismo, de que cómo se me iba a olvidar dónde tenía mi troca, pero bueno, fue el miedo el que me bloqueó y se pone a llorar. Esto nos lo dice después de que nos cuenta un episodio, digamos, de estrés que vivió, donde se le olvidó dónde había dejado estacionada su única troca. Lo que, digamos, ese tipo de testimonios nos reflejan son estos procesos de quiebre y desarraigo que implica la violencia y el desplazamiento forzado. Siguiente, por favor. Bueno, en la sección que llamamos doble desplazamiento del campo de guerra, nos mencionaba la familia y otros entrevistados, otras entrevistadas, que no habían recibido ninguna atención gubernamental. Entonces lo que empezaron a hacer es que tomaron la decisión de empezar a ir nuevamente desde la cabecera municipal hasta Palmas Altas para empezar a hacer movimiento y para que las cosechas no se perdieran. La tierra pues se quedó sin sembrar. Y uno de los testimonios que menciona ahí frente al tema de la falta de garantías estatales y de un segundo episodio de desplazamiento forzado interno que vivieron ahí mismo es: hasta que llegó el punto donde dije que ya nos viniéramos. Mi esposa no quería muy bien todavía. Ya aquí había más o menos como 10 familias viviendo que no se habían salido. Y pues ya ahí se empezó a correr el rumor de que nosotros ya nos habíamos regresado al rancho y ya se estaba animando más gente a venirse. Entonces, cuando ellos regresaron, volvieron los episodios de violencia nuevamente. Sin embargo, pues se fueron nuevamente hacia allá por lo que les comento, por el tema de sus sembradíos de durazno, de frijol y demás. Y nos menciona el padre de familia: a empezar a trabajar. Yo le trabajaba ajeno a unos vecinos, les ayudaba con sus cosechas. Andábamos trabajando y de repente sí se escuchaban balaceras en noviembre, allá por el cerro al que llamamos el Cerro Prieto. Me acuerdo que hasta en una ocasión fueron ahí unos muchachos a preguntarme: oiga, ¿qué hacemos? ¿No se vendrá para acá esas gentes si nos agarran acá en fuego cruzado? Y cuando estaban allí, en una oportunidad les dijeron: somos del cartel de Sinaloa y venimos a limpiar.
Y el testimonio que dio el título a este texto, que es del padre, es de ese segundo episodio de desplazamiento, cuando empezaron a llevarse sus pertenencias nuevamente a Jerez, después de que quedaban solamente 5 familias. ¿Sabe qué? Aquí va a ser zona de guerra, mejor retírense. De aquí a un mes, aquí va a ser nuestro cuartel, nuestro campo de guerra. Queremos pasar a Ordóñez. Cuando pasemos a Ordóñez, ya ustedes se pueden regresar. En un mes pueden regresar, dijo. Aquí ya no queremos a nadie en el rancho, porque a la que veamos la vamos a arrasar. Eran los de Sinaloa, dicen. Queremos pasar hasta Jerez y aquí vamos ganando terreno. Bueno, en esta sección donde explicamos estos episodios del doble desplazamiento, lo que enfatizamos es cómo esa violencia que detona el desplazamiento se ejerce sobre los cuerpos de las personas, ¿cierto? Ustedes acaban de ver esos testimonios que son testimonios de mucho miedo, de mucho terror. Varias de las imágenes que vemos acá, bueno, las fotografías que hemos venido presentando, son parte pues, del trabajo de campo que hemos hecho estos 2 años, son tanto de Malili como mías, y lo que vemos en estas fotografías es cómo las condiciones en las que quedaban las casas de las comunidades, porque a las personas no solo las desplazaban para que se fueran, sino que las despojaban. Les robaban todas las propiedades de las casas, las camionetas, las cabezas de ganado, etcétera, etcétera. Y luego de que las personas eran desplazadas, las casas eran habitadas por los victimarios, porque como vimos en los testimonios, en esta zona se escenificó una guerra durante 2 años, una guerra a la que el Estado llegó 2 años después. Bueno, nosotros nos tardamos 40 minutos llegando siempre que vamos. El Estado se tardó 2 años para llegar. Aquí viene un poco la idea de la inacción del Estado. Y finalmente, bueno, en la dimensión de los impactos económicos y emocionales, resaltar esta dimensión de cómo las violencias por los territorios y las lógicas de reproducción del capital se ejercen sobre los cuerpos. Porque muchas veces, digamos, hablamos de la guerra en abstracto, pero no entendemos cómo la guerra se materializa sobre los cuerpos. Y dentro de esos impactos económicos y emocionales, pues tenemos que esa violencia se ejerce sobre los cuerpos, se ejercen dolores y el retorno, si es que se llega a dar, como se dice ahora que se está dando, se da sin condiciones que permitan borrar ese terror ya experimentado, ¿cierto? Dentro de los efectos o impactos que encontramos, bueno, según los testimonios de la población, en Palmas Altas en tan solo 1 año y medio hubo más de 15 asesinatos. Ustedes imagínense una comunidad de 300 habitantes donde asesinan a 15 personas en menos de 1 año y medio. Eso es una violencia disciplinaria y expresiva muy grande y muy fuerte, que obviamente tiene que ejercer control, ¿cierto? De ordenar. Si te quieres quedar acá, te puedes quedar, pero siguiendo ciertas órdenes, siguiendo ciertas instrucciones, etcétera. Se habla en los testimonios de que en casi todas las familias de la comunidad había por lo menos una persona desaparecida. Ustedes saben que nosotros también acompañamos a víctimas de desaparición y la particularidad con las desapariciones en las zonas rurales es que casi nunca se denuncian. Entonces, todas estas desapariciones son subregistros que no aparecen en los datos oficiales, porque ¿a quién le vas a ir a denunciar en la Sierra de Jerez que se llevaron a tu hija cuando sabes que todas las autoridades están coludidas y cuando sabes que tú te tienes que quedar en la Sierra de Jerez, ¿cierto? Hay saqueo y despojo. Según la organización Inside Crime, se calcula que más o menos hubo una pérdida de 8.000 toneladas de duraznos en los 2 primeros años de los episodios de violencia y desplazamiento, que se calcula en un aproximado de 45 millones de dólares en pérdidas económicas. Ustedes saben que esta es una de las principales zonas productoras de durazno en México. Según Parlamento Campesino, que es esta organización muy priista, tradicional, pero que es una organización, digamos, de productores campesinos, se calcula que hubo una pérdida de más o menos 2.000 hectáreas de manzana y 10.000 cabezas de ganado. Pero más allá de este tipo de impactos, queremos resaltar 2. Uno tiene que ver con la dimensión emocional, y nos decía una de las madres de familias desplazadas. Emocionalmente,
Pues claro que también, pues ahora sí que nos ha afectado y nos seguirá afectando. Y se siga tocando el tema y mientras se siga tocando cuando uno sale de la esquina, siempre vamos a recordar lo que pasó. No más, si uno está recordando todo lo vivido, entonces todo el tiempo digo yo, bueno, creo que pues no lo vamos a superar. Mientras que no se acabe ese tema de conversación, vamos a estar un poco ahora sí que en ese mismo temor, con ese mismo miedo. Es una dimensión psicoemocional que tampoco nunca se atiende. Y finalmente, y con este testimonio terminamos, que es el testimonio de la madre, la abuela, que nos parece muy significativo porque nos muestra también, digamos, el impacto profundo de la imposibilidad de imaginar un futuro en condiciones de violencia y de guerra. Con esto terminamos la entrevista con ella, nos dijo, este niño más grande nació en tiempos de la pandemia. Ya nosotros tuvimos que huir con el chiquito cuando se multiplicó la maldad. Y se juntaron las dos cosas. Se juntó la pandemia y se juntó la maldad. Entonces nacieron en un tiempo muy duro las criaturas y sabe lo que les espera al rato. Y bueno, se pone pues ella muy triste a llorar cuando nos da ese testimonio. Siguiente. Bueno, para concluir, si bien nosotros les presentamos, digamos, como esa dimensión más subjetiva de la experiencia del desplazamiento, obviamente esto dentro del artículo viene en el marco, digamos, de un análisis de las violencias en términos estructurales. Nosotros concluimos 4 cosas en nuestra investigación. Primero, que las acciones de control sobre los cuerpos de esas violencias disciplinarias tienen un gran componente de crueldad y que eso lo tenemos que seguir indagando e investigando. ¿Por qué la violencia se vuelve un mecanismo de regulación de las relaciones sociales? Esa es una pregunta importante porque muchas veces nos preguntamos por cuáles son los indicadores de violencia, pero nunca nos preguntamos por qué la violencia se vuelve un regulador de las relaciones sociales. Segundo, que las políticas económicas neoliberales que han desestructurado la agricultura en Zacatecas junto con el modelo minero predatorio, ha configurado un escenario de crisis del modo de vida campesino, lo que vuelve también a estas zonas un terreno fértil para la consolidación de otros circuitos de economías ilegalizadas e ilícitas. Es decir, la guerra por el territorio no es la guerra por mostrar poder y ya, es una guerra por recursos, es una guerra por control de economías legales e ilegales. De la misma manera, entendemos que muchas de las dinámicas de expulsión poblacional bajo la figura de migración internacional tienen una continuidad con el desplazamiento forzado interno en medio de la intensificación de la violencia y la guerra. Eso es algo que también creemos que hay que seguir indagando y por eso, bueno, en otras partes hemos hablado de despoblamiento armado como parte de ese continuum del despoblamiento económico. Y finalmente, los episodios del desplazamiento forzado en la Sierra de los Cardos fueron parte de violencias disciplinarias por el control de territorios y cuerpos propios de las guerras neoliberales. Cuando ustedes ven las noticias y los discursos oficiales, siempre la guerra se aborda de una manera muy difusa, ¿cierto? Hay como víctimas abstractas y victimarios abstractos. Eso hace parte de todo un constructo discursivo de la guerra neoliberal, ¿cierto? Que es una forma de intervención política que despolitiza. La acción tardía del Estado permitió la adecuación de los territorios para la guerra. El Estado llegó 2 años después. Los retornos se hacen en situaciones donde son desestructuradas las relaciones sociales y todos estos tipos de impactos que van más allá de lo económico nunca son abordados. Por lo cual, la lógica de la guerra termina triunfando, porque los retornos se dan en condiciones donde la población se tiene que adecuar a las nuevas lógicas de regulación de sus territorios de acuerdo a los victimarios triunfadores en medio de esa guerra. Y bueno, lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Severine Durín, al doctor Jairo López, a la doctora Malely Linares. Tenemos 15 minutos todavía para preguntas, diálogo con nuestros autores. Solo señalar, por un lado, la conclusión a la que llega la doctora Severín en términos del desplazamiento forzado como un proceso acumulativo de violencias, es decir,
concomitante a la militarización de la seguridad pública, ¿no? Que surge en un contexto en el que se pretende contrarrestar por la vía armada el poder de actores armados ilegales, más no por la vía de la justicia, ¿no? Señalar también un poco la reflexión final a la que llegan también la doctora Maleli Linares y el doctor Jairo, en el sentido de cómo identificaron esta forma de materializarse la lógica de tierra arrasada y adecuación del territorio para la escenificación de la guerra, ¿no? Pero sobre todo este ejercicio que ellos realizan de análisis cualitativo, de reconstrucción de los episodios del desplazamiento forzado interno, también como un trabajo de recuperación de la memoria y descentralización de la voz y la palabra de las víctimas. Entonces vamos a darles la palabra a quienes quieran participar. Gracias. Bueno, primero agradecerles por compartir con nosotros pues sus investigaciones. Creo que es bastante rico lo que hacen y lo que han venido trabajando. Creo que es importante visibilizar las voces de aquellas personas que son afectadas por estas violencias, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque somos ajenos, entre comillas, al problema, pues estamos alejados, ¿no? Totalmente de eso que está sucediendo en nuestro mismo estado, en nuestro país y en distintas latitudes del mundo, ¿no? Entonces, agradecerles. Yo honestamente tenía algunas preguntas que luego se fueron respondiendo con la última ponencia, la última participación del doctor Jairo y la doctora Maleli, pero quisiera que ahondaran un poco en cómo impacta el desplazamiento forzado en las economías de las sociedades. Y a su vez, bueno, cuando ustedes estaban exponiendo el desplazamiento forzado en Jerez, yo pensaba en algo que sucedió hace algunos años con Salaverna y cómo en Salaverna llega la minera, desplaza obviamente a toda la comunidad y solamente hubo resistencia por una persona, ¿no? Por una persona que era parte de esa comunidad y bueno, se quedó ahí y no le importaba que fueran a hablar con él, o sea, gente del Estado incluso, o sea, gente del gobierno, y cómo también estos pequeños actos de resistencia, ¿no? Por parte de los mismos miembros de las comunidades. Y en ese sentido me gustaría preguntar qué papel juegan las instituciones, tanto nacionales como internacionales, en este tipo de cuestiones, en este tipo de problemáticas, porque si bien pensaba yo justo en el caso de Salaverna como propia violencia institucionalizada, ¿no? Porque el Estado va y les construye un nuevo fraccionamiento donde vivir y entonces eso también es violencia. Y en ese sentido me pregunto yo, o bueno, quisiera hacerles la pregunta de cómo también se ven afectados, gracias a este desplazamiento forzado, el sentido de pertenencia de aquellas personas que son desplazadas, vaya. O sea, en este cúmulo de anécdotas o de vivencias que ustedes han ido rescatando, o sea, cómo podrían visibilizar todavía más como esta inacción por parte de los estados y de las instituciones tanto nacionales como internacionales y a su vez cómo se ve afectado ese sentido de pertenencia, cómo se violenta incluso la identidad y la cultura, ¿no? Por parte de las propias instituciones. Y sería cuanto. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, buenas tardes, días, no sé qué sea. Igual agradecer, igual que mi compañera Fernanda. Espero ser un poco clara porque tengo mucho contenido, mucha información en mi cerebro y quiero como ser específica, ¿no? Es algo que mencionaba la doctora Severin sobre la militarización de la seguridad pública. El concepto que nos explicó en su ponencia, que fue lo de la movilización forzada, me pareció como muy claro. Y en este sentido, el de la militarización me deja muchas preguntas, ¿no? En un primer momento entiendo a qué se hace referencia, pero
¿Qué implica como en su totalidad hablar de militarización de la seguridad pública en un contexto donde el Estado expresamente en sus narrativas ya dijo, o sea, esto se va a terminar cuando ellos lo decidan, ¿no? Particularmente con el Culiacanazo. Cuando por un lado se crea, según la narrativa también del Estado, la Guardia Nacional, y la disolución de la Policía Federal, porque la Policía Federal estaba coludida y tal, porque había como grandes porcentajes de corrupción dentro de esta Policía Federal, pero también al mismo momento la policía local en esta narrativa del Estado es como víctima de la flaqueza del Estado a nivel local, ¿no? Que incluso también se dio, o más bien se visualizó un poco más con las elecciones a nivel local, pero también porque está coludida. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica la militarización cuando los militares como aparato de represión del Estado han sido un aparato de represión al interior del propio Estado y para los ciudadanos, ¿no? A diferencia de la construcción militar de otros países que continuamente están en guerra global o guerra económica, etcétera. Entonces, espero haber sido un poco clara. Igual agradecer, es cuanto. Primero que nada, igual que mis compañeras, agradecerles por la exposición, como siempre muy interesante, que pues a los locales y a los que somos originarios de la ruralidad nos da una perspectiva diferente de los fenómenos que hemos internalizado y vivido. Entonces, muchas gracias por eso. Y yo quisiera preguntar sobre, en este contexto donde la guerra que nos dicen ustedes es sobre los recursos, quisiera preguntar si el capital en su suerte o de forma muy ingeniosa en esta guerra que es sobre la ruralidad y muchas veces sobre campesinos, con esta guerra intenta acelerar o ha acelerado la descomposición del campesinado, que en los países periféricos pues, se tiende a una descomposición que aunque es lenta a través de procesos económicos como no sé, la desvalorización del trabajo o de los productos campesinos, si el capital ha usado esta forma de guerra para acelerar la descomposición del campesinado como pues, de una forma que en su producción no es de origen capitalista, ¿no? que tiene otra intención, que es la reproducción de una forma que no sigue esas lógicas. Y, bueno, sería todo. Bueno, pues también felicitarlos por este tema, en especial pues a mí ¿cómo les diré? Me causa un poco de cercanía porque yo soy de Jerez, entonces sí he visto cómo se ha trastocado la vida del pueblo. Es cierto, antes del TLC Jerez era uno en cuanto a economía, movimiento, etcétera. Y bueno, entonces ese fue un giro total que le da a la vida del pueblo en cuanto a la sociabilidad, igual económico. Y sí, la cuestión del narco incursionando en Jerez, en la cuestión de la sierra, pues es un drama familiar que pudiéramos pensar que solo se quedó en la sierra, pero no, también está ahí en la cabecera municipal, ¿no? De repente vimos cómo gente llegó y cómo contaban que les mataron a las personas, cómo las desaparecieron, cómo se quedaron sin nada y que literal estaban buscando ropa para vestirse, ¿no? Entonces es toda una vejación, todo un drama, y que la gente, bueno, a mí me parece que de alguna manera es esperanzador porque la gente parece que se ha organizado, ¿no? Por ejemplo, un suceso que fue contra una matanza contra las personas que estaban en un bar, me parece que el Venadito, y a partir de ahí se organizaron. Yo nunca había visto eso, la verdad, en Jerez. Y bueno, a mí me parece esperanzador porque estamos viendo que están estas violencias normalizadas, culturalizadas. Creo que también de alguna manera nosotros como ya estamos viviendo en esas violencias, las vamos normalizando y entonces hasta que llega un punto en que nosotros vemos nuestra vida trastocadas por esta cuestión del horror, del crimen organizado, que va conjuntando un montón de violencias
Entonces uno se queda pensando, pues quizá la respuesta no va a venir desde el Estado, porque sabemos que el mismo Estado está perpetuando, está creando las condiciones sociales, políticas, culturales, etcétera, para producir más violencia. Entonces, pues yo quisiera más bien como preguntarles si cuál será pues este escenario como tan esperanzador, porque si nos sumimos en una cuestión como de nada más de lo necro, híjole, pues entonces, no sé, nos abatimos quizá también, ¿no? Entonces, más bien como en esta cuestión de la esperanza. Y bueno, es todo. Gracias. Sí, si quieres, Severina, tú hacer una pequeña intervención, nos quedan 8 minutos y medio. Entonces los repartimos en partes iguales. Adelante, Severina. Voy a tratar de ser breve. Agradezco mucho los comentarios, ¿no? De las personas y las preguntas. Voy a tratar de responder sobre dos cosas, tal vez tres, rápido. Economía. La afectación es tremenda. El caso, por ejemplo, de San Fernando para mí es como muy claro. Cómo hay todo un sistema donde va a haber extorsiones, secuestros, ¿no? En este poblado que era bastante próspero, o sea, San Fernando, Tamaulipas es un lugar de gran producción de sorgo, el séptimo lugar a nivel mundial, con una economía así, pues realmente como próspera, ¿no? Donde había bastante trabajo para la gente, ya con esa economía, digamos, ese contexto como de profunda inseguridad, donde va a haber mucha presencia, también mucha actividad de delincuencia organizada, secuestros, extorsiones, se ven obligados a irse quienes pues contrataban personas. Entonces, desde los de la explotación finalmente cerealera, comerciantes del centro de la ciudad, todo cerró, todos los negocios cerraron, quedaron hasta 2 en un momento dado. Y entonces hubo mucha gente también desplazada forzosamente, pero a consecuencia de ello. Es decir, ya el patrón dejó pues se fue, ya no hay trabajo, entonces se tuvieron que ir del lugar también a consecuencia de ello. Entonces la localidad entró en un marasmo muy fuerte y el único empleador en el momento dado que quedó era el municipio, ¿sí? Ese es como un ejemplo, pero podría dar muchísimos más, ¿no? Entonces, hay una afectación económica también importante que luego no queremos ver, pero que ahí está. Militarización. La militarización, no voy a entrar en detalles, fue en 2006, un contexto postelectoral que se acordó de la mano finalmente con los Estados Unidos, ¿no? Y se apostó finalmente por el poder de las armas, por la vía de la justicia, ¿no? Y eso quiero decirlo, si tenemos un problema con la delincuencia organizada, sí lo tenemos y es grave ese problema en México y tiene que ver la delincuencia organizada con los vínculos que hay entre los actores delincuenciales, ¿no? Con las economías no legales finalmente, que no nada más es el narco, también es la explotación sexual, muchos tipos de tráficos, ¿no? que existen finalmente en el país y en colusión con autoridades. Y eso es importante y particularmente con autoridades de seguridad pública en todos sus niveles. Cooptar los más altos niveles, los puestos de policías es fundamental para el funcionamiento de esas economías. Esto es delincuencia organizada. Y en vez de ponerse a investigar y a procesar, ¿no? Enjuiciar, sentenciar a estas personas y los grupos finalmente, ¿no? Como también siendo empresas, ¿no? En grandes redes, no, pues se dijo, pues con el poder de las armas en las calles. Entonces se abdicó, se decidió que no se iba a trabajar desde el lado de la justicia, sino con operativos conjuntos y poniendo militares en los puestos también claves de las policías municipales, estatales, etcétera. En este último sexenio, por cierto, entramos a un nuevo paradigma que es el del militarismo, porque los militares no nada más están ahora en las funciones de seguridad, ya se les dieron más poderes constitucionales al respecto, pero además están otros sectores de la sociedad, están construyendo el tren, a punta de pistola, hay que decirlo, desplazando campesinos en Yucatán para hacerlo. Y pues Dos Bocas y no sé qué tantos otros proyectos, ¿no? De megaproyectos que ahora son responsabilidad finalmente de los militares. Entonces, sí. Y el capital, regresando a la cuestión de las economías, se libera tierra. En San Fernando también lo vi muy claramente. Es una zona donde está el 60% del gas shale de la cuenca de Burgos,
¿no? Cuando se desplazan personas. La única empresa que no cerró en este tiempo, por cierto, es la que se dedica a la exploración de petróleo. No sé, algo hay que pensar, creo, sobre las bondades para el capital de desplazar las personas. Hasta ahí. Gracias, Severina. Bueno, es muy breve. Muchas gracias por las preguntas, los comentarios, como arropándolos en dos cuestiones generales. El desplazamiento forzado interno en México ha venido creciendo en los últimos 15 años, justo en el marco de estas políticas de intensificación de la militarización, porque no es que antes no hubiera militarización, lo que hay, pero sobre todo en el marco de la profundización de políticas estructurales ancladas en el paradigma prohibicionista, que encuentran, digamos, en ese paradigma y en esas políticas estructurales justificaciones de intervención para la regulación tanto de economías legales, porque el petróleo, la minería, la agroindustria hacen parte de las economías legales, como también de eso que llamamos economías ilícitas e ilegales. Y la militarización ha sido la punta de lanza de esa forma de estructuración del Estado. Quien hoy quiera negar eso es porque cierra los ojos y no sabe en qué país vive. Nada más ayer estábamos leyendo el último informe sobre lo que está pasando en Chiapas y cómo los militares juegan un papel central de regulación de eso que llamamos crimen organizado. Y lo digo entre comillas porque cuando el crimen organizado está siendo regulado por actores legales, pues no sé entonces si es que el crimen organizado tiene una pata legal o lo legal es criminal. Yo creo más lo segundo, ¿cierto? Y de cómo, por ejemplo, el ejército, dependiendo de los territorios y dependiendo de las lógicas del capital en determinados territorios, regula muchas de esas relaciones que llamamos criminales. En Chiapas deja que los criminales regulen la economía del tráfico de personas, de los migrantes. Y es lo que está pasando hoy. En el caso que nosotros analizamos, vemos cómo el ejército y las autoridades, todo esto en el contexto de la 4T, por cierto, 2020 hasta la fecha, encontró en la inacción una forma de permisividad al conflicto por la regulación de esos territorios. Y que tiene que ver esa guerra en esos territorios por el tránsito y la circulación de la economía de las drogas. Y por eso les decía yo ahora que es un poco diferente a los casos del desplazamiento por minería, que ha sido ya muy estudiado. Digamos que esto complementa eso que ya ha sido estudiado en Zacatecas sobre el desplazamiento por minería. Y el segundo punto tiene que ver con lo que decía Diego, por supuesto que el capital y las guerras aceleran esa descomposición del campesinado. Justamente en esta zona lo que teníamos era familias pequeño productoras, que digamos que vivían con su sustento de producción familiar. Y toda esa dinámica económica fue arrasada. Ahora hay unos retornos temporales. Y es tan astuto el Estado, por eso como dice Bourdieu, tratándose del Estado nunca se desconfía lo suficiente, que muchas de esas personas que fueron desplazadas y obligadas, por ejemplo, a migrar internacionalmente, ahora nos las presentan como una virtud cuando nos envían las remesas, ¿cierto? Pero bueno, pues ya cada quien como quiera explicarse las bondades del Estado. Bueno, yo lo dejaría ahí. Si quieres tú, sí. Bueno, con lo que menciona, gracias Fernanda, que nos dices del sentido de pertenencia, ellos lo denominan más arraigo y dentro de, digamos, de los testimonios que mencionaba la familia cuando estaban tanto en Estados Unidos, que duraron 6 meses, que duraba su visa, como cuando estaban en la cabecera municipal de Jerez, no teníamos motivo ni para despertarnos temprano, como que se nos quitaron las ganas de hacer cosas. Bueno, ya les mencionaba Jairo que el abuelo se enfermó, realmente pues entró en una crisis de su propia existencia y de su vitalidad. Del papel que juegan las instituciones nacionales e internacionales, pues les decíamos que llegaron prácticamente 2 años después, ahora se muestra como que están habiendo retornos, pero pues realmente muchas personas, muchos habitantes se quedaron con sus familiares en Estados Unidos y en ese caso no piensan regresar. Entonces, algunos de los habitantes que están ahí son los que se han quedado a cuidarlo de los demás, generando una red pues comunitaria
En el tema de la economía que también nos preguntabas, pues muchas hectáreas fueron abandonadas o no se encuentran trabajadas adecuadamente. Entonces, lo que está pensando, pues tanto esta familia como otros de los pobladores es en cambiar la orientación productiva y ahora sembrar nopales tuneros que requieren menos agua y menos cuidado que el durazno, que el frijol y que la otra producción que tenían dentro del territorio. En el caso de lo que nos menciona Diego, de si la guerra ha acelerado la descomposición del campesinado, sí, por supuesto que sí, y lo vemos en un espejo en otros países como lo es Colombia, como es el caso que, pues, que nosotros también hemos vivido y acompañado, en donde las producciones que eran diversas empezaron a ser monocultivos impuestos, agrocultivos como la palma, agrocultivos ilícitos, ¿no? Y que tienen todo un mercado transfronterizo, porque son economías transfronterizas también. Y lo que nos mencionaba Reina de pronto de lo esperanzador, pues ahí sí debo decirte que quizás no, sí, porque pues han sufrido múltiples victimizaciones. Este es uno de los fenómenos que está ocurriendo en Zacatecas, pero muchos de los habitantes de la cabecera municipal en Jerez le preguntaban a las personas en condición de desplazamiento forzado interno que cuándo se iban a regresar. Y entonces cuando te preguntan eso, tú dices, pues, ¿qué estamos haciendo cada uno frente a esos desgarradores fenómenos? Están sufriendo múltiples victimizaciones y la solidaridad fue sobre todo de las personas que estaban en una condición similar o de sus familiares en otros lugares, especialmente en Estados Unidos. Pero pues si nos preguntamos por este fenómeno, ¿qué estamos haciendo cada uno frente a esos fenómenos también, ¿no? Frente a esos desgarradores fenómenos como la desaparición, el desplazamiento? Y te diría pues que no es esperanzador. Y con eso cerraría. Gracias, doctora Severín, gracias al doctor Jairo Antonio López, gracias a la doctora Maleli Linares Sánchez. Como observamos, pues hay una guerra más bien contra todos y contra todas, que es un poco lo que yo resalto de estos esfuerzos y estos trabajos, que en realidad nos toca a todos, ¿no? El proceso de despojo y el proceso de la guerra capitalista, creo. Pues muchas gracias. Vamos a dar muchas gracias, doctora Severini. Por ahí le enviamos una constancia de aquí de la unidad y de Comexo que estará pronto disponible. ¿Sí? Damos, si quieres, damos 5 minutos nada más para, ya está con nosotros aquí la doctora Susana Oliveira Díaz para la siguiente conferencia. Gracias, Severine. Muchas gracias. Mario, que tengan un bonito día. Muchas gracias por la presentación y sus preguntas también. Hasta luego. Gracias.